Muy buenas tardes y bienvenidos a otro domingo de transmisión aquí en Alive. Gracias por acompañarnos, espero hayan disfrutado de la alabanza, así como nosotros también disfrutamos de la presencia de Dios durante la alabanza. Quisiera que entráramos directamente a la palabra de Dios y vamos a leer un versículo que se encuentra en Marcos capítulo 9, versículo 23. Si tienes ahí cómo entrar a la Biblia en tu casa, puedes acompañarme, si no, solamente escucha. Dice la palabra del Señor: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Una vez más te digo, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Acompáñame en una oración en esta hora. Padre, gracias te doy porque nos permites estar reunidos, Señor, en las casas, en la iglesia. Gracias porque permite, Señor, que podamos escuchar tu voz una vez más, porque podamos experimentar tu presencia, porque podamos recibir tu Espíritu Santo. Te pido que ahora, Señor, a través de tu palabra nos hables a nuestra mente y a nuestro corazón y que podamos entender lo que tú quieres decir para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado hablando un poco acerca de lo que hemos estado viviendo en la cuarentena, y yo creo que Dios ha estado hablándonos a todos de muchas maneras. Y una de las maneras en las que Dios nos ha estado hablando es a través de su palabra y a través de muchos videos que yo sé que tú y tu familia han visto. Y este día quisiera hablar acerca de este tema: Jesús te da lo que te falta. Jesús va hasta ti, es el tema que vimos la semana pasada, pero este día vamos a ver uno que dice: Jesús te da lo que te falta. Todos nosotros tenemos fe, y te voy a demostrar de una manera sencilla cómo tienes fe. Cuando tú vas al baño y terminas de hacer lo que tienes que hacer, te lavas las manos, y cuando te vas a lavar las manos, abres la llave y tú crees, sin saber de dónde viene el agua, porque no la ves por dónde camina, pero tú crees que va a salir, y al momento de abrir la llave, entonces el agua sale y fluye. Esa es una manera de fe. Pero la Biblia habla acerca de que la fe es algo que te hace creer en lo que no ves. Dice: pues la fe, la certeza de lo que esperas, y la convicción de lo que no ves. Este día quiero animarte a que con tu fe tú puedas recibir lo que realmente te falta de parte de Dios. Dios nos dice aquí en su palabra: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. He escuchado mucha gente que dice: es que yo he pedido una y otra vez y Dios no me contesta. Y fíjate, cuando esas personas hablan conmigo respecto a esto, yo le digo: ok, ¿qué te parece si oramos juntos? No porque yo crea que Dios me escucha más a mí que a ti, sino porque yo sé que con mi fe, unido a tu fe, podemos lograr cosas más grandes, porque la Biblia lo dice. Entonces, normalmente oramos y no todos los casos sucede como esperamos, pero algunas de las personas llegan a decirme: ¿sabes qué, Caleb? Yo estaba seguro que tampoco esta vez Dios me iba a contestar. Entonces, mi pregunta para ellos, y también para ti, si te ha pasado alguna vez esto, es: ¿en dónde estaba tu fe? ¿Creías que realmente Dios te iba a escuchar y responder? ¿O creías que no te iba a escuchar y no te va a responder? Porque aquí la Biblia nos dice: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Así, si crees que puede pasar, como si crees que no puede pasar, en esta ocasión Dios quiere hablar a tu corazón y a tu mente, decirte: cree. Yo sé que tú crees en Dios, yo sé que tú crees en Jesús, yo sé que tú crees que Dios puede hacer cosas grandes, y quisiera llevarte a ver en la palabra de Dios cómo algunas personas les faltaron cosas y Jesús llegó a suplir esa falta de todas esas cosas. Y el primer punto es que si te falta propósito, Jesús te da un propósito. Si te falta propósito, Jesús te da un propósito. Tenemos la historia de los discípulos. Los discípulos, la mayoría de ellos, estaban trabajando en cosas que no eran lo que a lo mejor habían soñado de pequeños. Tal vez sí, tal vez no. Pero la tradición judía decía que la mayoría de ellos querían llegar a ser maestros de la ley o rabís. Pero la mayoría de los discípulos antes no lograron pasar esas pruebas. Entonces ellos tuvieron que tomar otros caminos, como a lo mejor te ha pasado alguna vez a ti, que tú tenías un sueño o tú tenías ganas de lograr algo en la vida, pero tuviste que cambiar de profesión o cambiar de carrera porque no se pudo hacer lo que tú querías. Pero una de las cosas que el ser humano siempre le falta, o siempre tiene esa necesidad de conocer, es cuál es el propósito de nosotros aquí en la tierra. Yo te hablé hace 2 semanas acerca del propósito de nosotros como seres humanos. Tenemos un propósito general y un propósito específico. El propósito general es simple y sencillamente estar aquí para ayudar a otros a conocer a Dios. Pero tu propósito específico es algo que tú tienes que encontrar en Jesús. Lo tienes que encontrar en Dios, y es algo que no te puedo decir yo, es algo que puedes encontrar en Dios. Y yo te animo
a que lo busques, así como los discípulos pudieron encontrar en Jesús. Jesús, ¿qué hizo? Se acercó a ellos y como sabía que les faltaba un propósito, Jesús intencionalmente les dice, sígueme. Para ellos, para los discípulos, era algo muy importante el ser discípulo de alguien más. Toda su vida habían soñado con ser discípulos de Jesús. Y sé que tú tienes sueños y aspiraciones, pero te invito a que uno de tus sueños y aspiraciones sea ser como Jesús, porque ese es uno de los propósitos que tú puedes encontrar en Dios, el ser como Jesús. No me refiero a que tienes que morir en una cruz por las demás personas, pero me refiero a que Jesús vivió su vida entregándola por alguien más, amando a los demás. Y yo sé que tú, ahí en tu lugar, ahí donde estás, escuchas esta palabra y sé que has preguntado a tu interior y a tu mente muchas veces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué nací? Y déjame decirte que dentro de esto tengo que expresarte que no eres un error, que no eres una equivocación y que tienes un propósito al estar aquí. Porque hay muchas voces, que vienen a veces a tu cabeza y te dicen que no tienes un propósito para estar aquí. ¿Para qué sigues en esta vida si no tienes un propósito? Pero déjame decirte que Jesús tiene un propósito para ti, y tiene un propósito para tu familia, y tiene un propósito para cada situación. Si te falta propósito, Jesús quiere venir a tu vida a darte un propósito. Esa es una buena noticia para ti este día. Otra cosa también, si te falta dinero. Aquí todo el mundo paró la oreja y dijeron, me falta dinero. Hay una historia que está muy chida en la palabra de Dios, y esta historia nos habla acerca de que Jesús y sus discípulos están en un lugar y llegan a cobrarles los impuestos. Entonces Jesús da un discurso respecto a todo eso, pero él le dice a Pedro, ve y pesca un pescado, y el primer pescado que saques, dentro de su boca va a tener una moneda, que era un estatero, lo que valía por el impuesto de Pedro y el impuesto de Jesús. En ese momento les faltaba dinero. Y yo me pregunto, y también quiero preguntarte a ti, ¿crees tú que Jesús no pudiera haber aparecido el dinero en las manos de Pedro o en su mano? O haber hecho el truco de magia tan famoso que es, ¿qué tienes detrás de la oreja? Y sacarle el dinero al cobrador de impuestos. Yo creo que sí lo hubiera podido hacer. Pero sabes, en esta historia Dios quiere enseñarnos algo. Porque siempre que Dios escribe algo, siempre que Dios dice algo, es porque nos quiere enseñar algo. Cada circunstancia, cada persona en nuestra vida están puestas con un propósito para enseñarnos algo. Y yo creo que en esta historia, una de las cosas más impresionantes que Dios nos enseña aquí, es que Dios quiere usar nuestro trabajo para proveernos, para poder pagar nuestras necesidades, para proveer el dinero que necesitamos para pagar todo lo básico. Pedro va y dice la Biblia que saca ese pez, y el primer pez que sacó exactamente como Jesús lo dijo. Pero fíjate, si te acuerdas cómo leímos al principio, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces Pedro creyó, y como Pedro creyó, entonces él va y hace lo que Jesús le ordenó. Pero fíjate, Jesús lo manda a hacer algo que Pedro podía hacer. Pedro era pescador, entonces para él era fácil sacar un pescado. Pero lo que no podía hacer Pedro era que dentro de ese pescado apareciera una moneda. Y esa parte, que es la parte imposible, solo Dios la puede hacer. Quiero invitarte a que nosotros empecemos a hacer nuestra parte posible. Trabaja. Y en ese trabajo, Dios te va a bendecir cuando tú hagas el trabajo. Pero Dios va a hacer una parte imposible, que ese dinero, aunque sea poco, te va a rendir mucho. Y eso quiero decírtelo para ti. Si tú crees el dinero que estás recibiendo, que parece que no alcanza, si tú lo pones en manos de Dios y tú crees, ese dinero te va a alcanzar, y no solamente te va a alcanzar, sino te va a sobrar, y vas a bendecir a muchas más personas. Entonces, si te falta propósito, ven a Jesús, porque Él te da propósito. Si te falta dinero, ven a Jesús, porque Él puede suplir aún tus necesidades económicas. Ahora, no se trata de que te van a aparecer el dinero, aunque a veces sucede. Yo quiero contarte una historia, está un poco rara, y no quiero que la repitas, porque la fe es diferente en cada uno de nosotros. Pero fíjate, un día, me acuerdo, hace algunos años, yo no traía nada de dinero. Entonces tenía que venir a Cuauhtémoc, porque nosotros vivimos en Anáhuac. Tenía que venir a Cuauhtémoc y no había nadie en mi casa que me pudiera dar dinero. Yo había checado mi cartera en la mañana y no traía nada de dinero. Entonces se me ocurre hacer una oración loca, si tú quieres, pero fue una de las oraciones más raras, pero más chidas que he tenido, porque yo le dije a Dios que aparezcan 50 pesos en mi cartera. Y dije, sí, ¿cómo van a aparecer 50 pesos? Qué corriente mi oración. Pero
había una pizca de fe en mi interior y entonces dije, voy a ir a ver. Y cuando llego y abro mi cartera, como que con los ojos cerrados y entreabiertos, abrí la cartera y ahí estaba un billete de 50 pesos. A lo mejor piensas, no lo había checado bien, pero lo había checado. Tú sabes, tú conoces tu cartera y sabes dónde tienes guardado el guardadito y dónde no tienes el guardadito. Y yo estaba seguro que no había ni siquiera el guardadito, ni monedas, ni nada. Pero en esa ocasión, abrí la cartera y ahí estaba el billete de 50. Y ya sé, hubiera pedido mejor uno de 500 o uno de 1000. Pero fíjate, fue una ocasión única y no me ha vuelto a pasar eso. Pero en ese momento yo necesitaba el dinero. Mi parte posible era creer y la parte imposible era aparecer ese dinero. Era la parte de Dios. Ahora no quiero que vayas a salir y empieces a hacer esa oración, pero lo que sí quiero es que tu fe crezca. Te lo platico para que tu fe crezca, no para que hagas lo mismo que yo hice, pero sí imita la fe que usé en ese momento. También, si no hay suficiente comida, tenemos la historia de la alimentación de los 5,000. Esta es una historia que llama la atención y tiene mucha enseñanza, pero hoy quiero enfocarme en la parte del niño. El niño, dice la Biblia que mucha gente, una multitud muy grande, más de 5,000 personas, fueron a escuchar el mensaje de Jesús. Y hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Era el lonche que le había mandado su mamá. Entonces cuando le manda ese lonche, yo me pongo a imaginar, uno como mexicano, una de las cosas que más nos gusta es comer. Aquí se nota un poquito. El niño tenía hambre, me imagino, como todas las demás personas. Pero dice la Biblia que duraron todo el día escuchando a Jesús. Y no había cerca tiendas ni nada de eso. Entonces el niño, en su corazón, él decide ir a llevarle a Jesús su comida. Me pongo a pensar que si yo hubiera estado ahí, tal vez le hubiera dicho, ok, mejor la mitad para Jesús y la mitad para mí, porque realmente sé que tengo hambre. Pero el niño entendió algo que a lo mejor tú y yo necesitamos entender. Aunque sea muy poco lo que piensas que tienes, si tú lo llevas a las manos correctas, que es a las manos de Jesús, entonces Él lo va a multiplicar como lo hizo en esta historia. Es una historia muy impresionante y que a lo mejor es una de las historias que más increíbles de Jesús, pero yo puedo creerlo porque yo sé que Jesús es el Dios Todopoderoso. La parte posible era llevar los 5 panes y los 2 peces a Jesús y la parte imposible era repartirlos. Y esto quiero decírtelo a ti, cuando el niño le da a Jesús la comida, el niño puede comer de esa misma comida, pero no solamente el niño, sino todas las personas que estaban alrededor. Entonces quiero invitarte a que si tú sientes que no tienes mucho, a que si tú sientes que tienes poco dinero, poca comida, que la compartas con alguien más. Porque la Biblia dice, si tú das, entonces se te dará. Porque la Biblia dice que si tú crees al que cree, todo le es posible. Nos ha tocado muchos milagros acerca también de multiplicación, pero ha sido porque nosotros hemos creído en Dios. Y no solamente hemos creído para nosotros, si te fijas, cada vez que Dios provee algo, es no solamente para la persona que le proveyó, sino es para los demás. A los discípulos les da propósito, pero el propósito era que extendieran el amor de Dios por todas las naciones. A Pedro le da el dinero, pero no solamente era para él, sino era para mí y para nosotros, para que entendamos que Dios puede hacer milagros aún dentro de nuestro trabajo. A este niño le provee comida a Jesús, pero Jesús le provee a él, y no solamente a él, sino a 5,000 personas más, y dice que los discípulos fueron y recogieron 12 cestas llenas. En estos tiempos en los que parece que hay escasez, te invito a que des. Te invito a que des de tu comida, de tu alimento. Busca personas que tú sabes que están en necesidad y aprovecha para empezar a dar. Yo te invito, y si no te funciona, háblame y yo te voy a devolver ese dinero, porque estoy tan seguro de lo que Dios hace, que esto no es algo inventado. Esto no es algo que a mí se me ocurrió, es algo que Dios dice, y si Dios dice, Él lo va a cumplir. Entonces tenemos que Dios te da propósito, tenemos que Dios te da dinero, tenemos que Dios te da comida, Él multiplica todos tus recursos. Y el número 4, si no tienes paz, Dios también te provee paz. Hay una historia en la Biblia, cuando Jesús dice que va a la región de Gadara, hay un hombre que está poseído por muchos demonios. Creas o no, estas cosas suceden. En la actualidad todavía pasa. Y dice la Biblia que era atormentado este hombre. Y no solamente él, sino era atormentada también su familia. Y era atormentada toda la ciudad, todo el pueblo donde vivía este hombre. Él se la pasaba en los panteones y se la pasaba haciendo ruidos extraños. Imagínate esto.
Aquí hay muchas leyendas urbanas, pero en esa ocasión no era una leyenda urbana, era una realidad. Este hombre estaba siendo atormentado y toda la ciudad estaba siendo atormentada por causa de ese hombre. Él no tenía paz. Y en ese momento Jesús llega, porque Él quiere traernos paz. Él llega y entonces pasa algo sorprendente, que el Dios a través de Jesús libera a este hombre y todos los demonios salen fuera de ese hombre. Y dice que la gente se sorprendía al ver a este hombre que siempre andaba desnudo. Ahora se sorprendían al verlo sentado, vestido y en su juicio cabal. La paz llegó a este hombre. Ahora no estoy hablando acerca de que tú estés endemoniado o tu familia esté endemoniada, pero sí de lo que quiero hablarte es de que muchas veces no tenemos paz. ¿Cómo se experimenta la falta de paz en estos tiempos? Hay ansiedad. Empiezas a pensar que te pueden pasar cosas malas, cosas negativas a ti o a tu familia. Empiezas a pensar que esto del coronavirus se va a extender tanto, que te vas a quedar sin trabajo, que te vas a quedar sin dinero, que te vas a quedar sin empleo, que te vas a quedar batallando con tu familia. ¿Cómo vas a pagar esto? ¿Cómo vas a pagar tus deudas? Esa es una falta de paz que a veces no te deja ni dormir. ¿Cómo le vas a hacer el siguiente mes? ¿Cómo le vas a hacer 2 meses más tarde? ¿Cómo le vamos a hacer? Todas estas cosas nos quitan la paz. Pero sabes, Jesús, en estos tiempos en los que no tienes paz, Jesús va a venir a traer paz a tu corazón. Tú que has tenido todos esos pensamientos incorrectos, pensamientos que te dicen o que te gritan que te quites la vida, pensamientos que te dicen que te divorcies, que te separes, que para qué estás en este mundo, esos pensamientos no vienen de Dios. Y Dios quiere quitarlos y Él quiere traer paz a tu mente, quiere traer paz a tus pensamientos, esos pensamientos también que te hacen pensar que tu pareja te está engañando. Dios quiere quitarlos y Él quiere traer paz a tu mente, quiere traer paz a tu corazón. También no solamente provee propósito, no solamente provee dinero, no solamente provee comida, no solamente provee paz, sino también Jesús provee de amor. Eso todas las necesidades elementales del ser humano. Si tú sientes que te falta amor, la Biblia dice que Dios es amor. Ni siquiera dice que tiene, dice que Él es amor. No entendemos realmente lo que es el amor. Lo podemos comparar con el amor de madre, lo podemos comparar con el amor del padre o con muchas cosas, pero la palabra de Dios nos dice claramente, Dios es amor. Si necesitas amor, si estás falto de amor, no lo busques en otras personas como lo hizo la mujer samaritana. Jesús llega con esta mujer y le dice, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Ella estaba necesitada de amor. ¿Y en qué lo estaba buscando? En los hombres. Ahora, no quiero decirte que no necesitas a los hombres, o tu mujer, o tu hombre no necesitas a las mujeres, no te estoy diciendo de eso, no estoy hablando de eso, estoy hablando que hay una necesidad en lo profundo de nosotros, que solamente Dios la puede llenar. Y ese amor que tú necesitas, ese amor que estás anhelando, solamente lo vas a encontrar en Dios, lo vas a encontrar en Jesús. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama, Jesús te ama. No necesitas buscar el amor en otras personas, lo necesitas buscar en Dios. Y claro que Dios también te va a rodear de personas que te aman, pero si andas buscando realmente el amor verdadero, búscalo en Dios. En estos tiempos, la mayoría de las personas tienen una definición incorrecta de amor. Vemos en las películas, dicen vamos a hacer el amor en las novelas, y solo es sexo. Eso no es el amor. El amor, la palabra de Dios dice que hace bien. La palabra de Dios dice que el amor provee, que el amor se entrega, que el amor es sacrificio. Y eso del sexo realmente es algo bueno, pero no es un amor. Dios quiere que entiendas lo que realmente es el amor. La mujer samaritana, fíjate, recibe el amor de Jesús. Y cuando recibe el amor de Jesús no se queda con él, que es una de las cosas que tenemos que entender. Cuando Dios te provee lo que necesitas, no es nada más para ti. Dice la Biblia que esa mujer va y comparte con todas las personas del pueblo. Y todos los hombres, dice, vienen a Jesús a escuchar el mensaje del amor. El verdadero amor solamente está en Dios. El verdadero amor solamente está a través de Jesús. Si necesitas amor, busca a Jesús. Y nuestro último punto. Eso es algo que todos como seres humanos necesitábamos. Cuando Dios empieza a tratar con el ser humano, vemos que establece una serie de sacrificios. Y era el sacrificio por el pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado. ¿Qué significa pecado?
La palabra pecado significa errar al blanco. Eso quiere decir que los 10 mandamientos son nuestro blanco, es donde tenemos que apuntar. Cuando fallamos a los 10 mandamientos, entonces es cuando pecamos. Y acuérdense que los habíamos resumido en 2, que está mucho más sencillo para nosotros, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando tú fallas a estos mandamientos, estás pecando en contra de Dios. Y antes Dios puso un sistema de sacrificios de animales que lo que hacían era que cubrían el pecado de la gente. No lo quitaban, sino lo cubrían. Entonces, Dios sabía que el hombre no iba a poder cumplir los 10 mandamientos. Ahora se escucha raro, ¿no? Porque da los 10 mandamientos si no los va a poder cumplir. Pero Dios tenía el plan en el que iba a mandar a Jesús a morir por ti y por mí. Y que en ese momento, cuando Jesús muriera por ti y por mí, entonces Jesús, al venir a la tierra a convertirse en hombre, Él iba a cumplir esos 10 mandamientos al pie de la letra. Una vez más te digo, tú haces tu parte posible y Dios hace la parte imposible. Como no podíamos cumplir los 10 mandamientos, entonces Dios mandó a Jesús a morir por ti y por mí, para que Él cumpliera esos 10 mandamientos. Y cuando los cumple, entonces Él va y muere por nosotros. Y dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que ese sacrificio ahora es un sacrificio perfecto porque es una vez y para siempre. Teníamos muchos problemas antes porque no había sacrificios suficientes para poder quitar el pecado de toda la humanidad. No había. Necesitábamos que Dios proveyera un sacrificio perfecto para que toda la humanidad pudiéramos acercarnos una vez más a Dios. Porque el pecado lo que hace es que nos aleja de Dios, porque el pecado lo que hace es que nos distancia de la presencia de Dios. Entonces Dios tiene el plan perfecto para volvernos a su corazón. Dice la Biblia que Él nos atrae con lazos de amor. Dice la Biblia que Él manda a Jesús a morir por nosotros, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es algo digno de celebrar, esto es algo digno de admirar y algo digno de recordar, no solamente para nosotros, sino para los demás. Y acuérdate, cuando Dios te provee, no solamente provee para ti, sino provee para los tuyos. Dios no solamente quiere salvarte a ti, Dios no solamente quiere acercarte a ti, a Él, sino quiere acercarte a toda tu familia. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es la gracia. La gracia nos lleva a que con una simple acción, creer, nada más. No tenemos que andar haciendo esto, aquello, repitiendo aquello. Simplemente necesitamos creer. Y si creemos, Dios va a hacer cosas poderosas. Y lo vuelvo a repetir, Jesús te dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Los sacerdotes no podían acercarnos a Dios. Los sacrificios no podían acercarnos totalmente a Dios. Pero Jesús, siendo el sumo sacerdote, perfecto, tentado en todo y sin pecado, Jesús se entregó a sí mismo para morir por nosotros. Y Él con eso nos dio la provisión. ¿Sabes por qué? Porque Él sufrió hambre en la cruz. Él estuvo desnudo en la cruz. Él tuvo sed en la cruz. Él se quedó solo en la cruz. ¿Sabes para qué? Para proveerte a ti la suficiente comida, para proveerte a ti la suficiente agua, para proveerte a ti la suficiente presencia de Dios para que nunca más estés solo o sola. Él prometió estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si tú necesitas algo de parte de Dios, si tú estás pasando por alguna necesidad en este momento, Jesús te da lo que te falta. ¿Te falta propósito? Jesús te da lo que te falta. ¿Te falta dinero? Jesús te da lo que te falta. ¿Te falta comida? Jesús te da lo que te falta. ¿Te falta paz? Jesús tiene la paz que tú necesitas. ¿Te falta amor? Dios es amor. ¿Te falta acercarte a Dios? Jesús se sacrificó a sí mismo por nosotros para que nos pudiéramos acercar a Él. Quiero que entiendas algo. Dios te ama y Él te lo va a recordar todas las veces que sea necesario, porque a lo mejor lo escuchas muy recurrente o a lo mejor lo escuchas demasiado seguido, que Dios te ama. Pero si te lo repite tanto Dios es porque es importante. Si te lo repite tanto Dios es porque es necesario que te acuerdes de Él. Y si te repite tanto Dios una vez más, que creas, porque yo sé que has estado escuchando por todos lados. ¿Por qué creemos tan fácilmente los reportes negativos? ¿Por qué creemos tan fácilmente lo que la gente dice en redes sociales? ¿Por qué creemos tan fácilmente las noticias amarillistas? Y cuando alguien viene a decirte lo que Dios dijo, no es cualquier ser humano,
Es el Dios que nos creó a nosotros, el que te dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Sé que te ha pasado que has pedido y no has recibido. Sé que te ha pasado que has orado por algo y no lo has recibido. Pero ¿sabes? Hoy quiero que tu fe crezca. Hoy quiero que tu fe se levante, porque no siempre Dios responde a la primera, porque no siempre Dios responde como tú quieres. Y la semana pasada también te lo decía, Dios la mayoría de las veces responde como menos esperamos y como menos queremos, pero eso es lo mejor, debes de saberlo. Y en estos tiempos, si te falta algo, lo único que tienes que hacer es acercarte a la fuente. ¿Y quién es la fuente? La fuente es Dios, la fuente es Jesús. No necesitas a nadie y a nada más que a Jesús. Quiero invitarte a hacer una oración y quisiera orar por ustedes que están pasando por alguna necesidad, y quiero hablar específicamente por cada una de las necesidades. Y si tú te sientes identificado con alguna de las oraciones que estoy haciendo, quisiera que me sigas en esa oración. Si no sabes cómo orar, es simple y sencillamente una plática entre tú y Dios. Si no sabes cómo repetir, no te preocupes, pero lo que sí quiero es que creas. Cree lo que te estoy diciendo, porque no es Caleb el que te lo dice. Cree lo que te estoy diciendo porque fue Dios el que lo escribió. Y Él dice, la palabra de Dios, que es el mismo ayer, es el mismo hoy y va a seguir siendo el mismo por los siglos de los siglos. Entonces no tiene pierde, porque aunque el cielo y la tierra pasen, su palabra no pasa. Y por eso nuestra fe debe de crecer este día, porque hemos escuchado una palabra en la que Dios nos habla acerca de que Él provee todas las cosas. Si estás todavía en tu casa, te invito a que oremos juntos. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, provisión para todas las personas que están escuchando. Te pido que obres, Señor, y si alguno no tiene propósito, que tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, le muestre ese propósito eterno que tú creaste, Señor, desde antes que nosotros naciéramos. Te pido, Señor, que si alguna persona está batallando económicamente y le falta dinero, Señor, que tú mandes provisión, Señor, que tú le des trabajo a los que no tienen trabajo, Señor, que tú les ayudes a los empresarios, Señor, que no saben cómo pagarle a sus trabajadores, también provees para que puedan pagar, Señor. Haz milagros en todos lados, Señor, que la gente pueda hablar acerca de esos milagros. Si la gente se está quedando sin alimento, también provéeles alimento, Señor. Bendice a todas las personas que están faltas de alimento, los que no tienen amor, Señor, esas personas que se sienten que no son amadas, que no son aceptadas, Señor. En esta hora te pido que a través de tu Espíritu Santo tú vayas hasta ellos, Señor, y les hagas experimentar el amor. Abrázalos, Señor, que puedan sentir tu presencia y que se den cuenta que no están solos, Señor. Te pido también, Señor, que tú bendigas, Padre, a todas las personas que estén batallando, Señor, para acercarse a ti, que quieren acercarse pero que no han podido, Señor, por todas las circunstancias difíciles que han pasado, Señor. Este día te pido que tú les ayudes a esas personas y que vayas hasta su corazón y hasta su mente para que puedan encontrarse una vez más contigo. Y esta parte de la oración la quiero dirigir para si tú quieres aceptar a Cristo en tu vida, para si tú quieres reconciliarte con Dios. Este es el momento perfecto para hacerlo. Quiero que repitas esta oración después de mí. Le digas: Dios, en esta hora reconozco que he pecado y te pido perdón. Te pido que me limpies con tu sangre. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que murió y resucitó por mí. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias por perdonarme y gracias por aceptarme. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros creemos que si tú has hecho esta oración, eres parte de la familia de Dios. Bienvenido. Te felicito por hacer esta decisión de fe. Y yo creo que Dios tiene cosas grandes para ti. Tú vas a ver cosas grandes y quiero que no te quedes con lo que tú recibas. Haznoslo saber a todos tus conocidos cuando Dios haga un milagro en ti, así como lo ha hecho en nosotros y como lo va a seguir haciendo durante estas semanas. No te quedes con las buenas noticias, compártela con alguien más. No te quedes con las buenas noticias, compártela con alguien más. Quiero que repitamos la frase que estamos repitiendo los domingos: si no encuentras tu lugar, mi casa es tu casa. Una vez más, si no encuentras tu lugar, mi casa es tu casa. Nada más quiero dejarte con este último mensaje. Quisiera que fuéramos un poquito conscientes respecto a lo que está pasando. Sé que hay muchas personas que se quejan por los que andan afuera, y sé que hay personas que tienen que estar afuera a fuerzas. Y quiero invitarte nada más a que si tú eres una de las personas que sí están guardando la cuarentena como es,
no te quejes o no te enojes con las personas que andan afuera. Muchos de ellos son personas que viven al día, son personas que necesitan trabajar porque si no, no van a poder vivir. Gracias a Dios, tú y yo somos bendecidos y podemos quedarnos en nuestra casa y podemos seguir comiendo y viviendo normalmente. Y también quiero decirte que si no eres una de esas personas que tienes que andar trabajando en la calle y solamente sales a pasearte o a dar la vuelta, que también tomes un poquito de conciencia y mejor te quedes en tu casa. Esta temporada va a pasar, Dios nos va a cuidar como familia, Dios nos va a cuidar como sus hijos, pero tenemos que ser prudentes. Guardemos la sana distancia, guardemos prudencia y sobre todo seamos coherentes, no critiquemos a los que tienen que estar afuera y si no tenemos que estar afuera, no salgamos. Empecemos por nosotros y aprendamos nosotros a obedecer. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, que Dios les bendiga.